De nosotros, si de nosotros fuera, nunca. Pero muchas veces uno siente que uno anda buscando a Dios, pero en sí es Dios el que lo busca a uno. Amén. Voy a poner la pantalla del Zoom. También dijo que el tema principal de este capítulo es que estamos conociendo a Cristo. Este capítulo nos va a hablar acerca de conocer a Cristo. Eso precisamente, conocer a Cristo. Dijimos que conocer a Cristo no es algo que lleva un día, es un proceso que lleva toda la vida. Y en este proceso, muchas de las veces, nosotros vamos Dios se revela. Eso es indudable, que Dios se revela. Pero conocer a Dios tiene que ser iniciativa mía, de que yo busque, de que yo quiera tener intimidad con Él. Es de la manera como yo voy a conocer a Dios, porque no voy a tener, es como si usted no tiene intimidad con una persona, ¿verdad? No conocer qué es lo que piensa, qué es lo que le gusta, ni nada, al menos de que usted tenga comunión con esa persona. Entonces, dijimos esto, ¿verdad? A manera de repaso, que el apóstol Pablo le está diciendo en el capítulo 3, el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión. No se está refiriendo a la circuncisión física, sino que él dice, nosotros somos la circuncisión, porque se entiende que hay un corazón nuevo. Él dice que la circuncisión tiene que ser del corazón, no de lo físico, porque hay mucha gente que es circuncidada, pero realmente no conoce de Dios, no tiene nada que ver, su corazón está muy lejos de Dios. Me acuerdo cuando usted habló, si no estoy tan mal en romano, pero yo cuando usted nos enseñó que había 4 circuncisiones, algo así, que era el corazón, la boca, los oídos y los ojos. Esas eran las circuncisiones. Si una gente no está circuncidada de la lengua, va a matar a medio mundo. ¿Verdad? También él dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, ya no es la circuncisión en la carne en la que nosotros estamos confiando. Pero también en el versículo 4 dice, aunque no tengo también de qué confiar en la carne, como diciendo, estas son mis credenciales, ¿verdad? Y esto lo hicimos, lo fuimos viendo parte por parte. Pues él está diciendo que él tiene, y yo más dice todavía, lo que dice circuncidado al 8º día. O sea, para un judío, siguiendo la ley rigurosamente, a los 8 días tiene que ser circuncidado. Y eso es una muestra de que pertenece al pueblo judío, del linaje de Israel. Cuando dice del linaje de Israel, es porque, acuérdese, Abraham tuvo más hijos. Es más, Isaac tuvo 2 hijos, pero Esaú no cuenta. Esaú no cuenta, sino que la promesa viene a Isaac, a Jacob. Entonces Jacob es que se le cambió el nombre a Israel. Entonces él dice del linaje de Israel, porque pudiera haber sido decir, yo vengo de Esaú, ¿verdad? Y era descendiente de Abraham, era descendiente de Isaac, pero él dice del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Cuando dice la tribu de Benjamín, primero porque fue el último de Raquel, ¿verdad? De la mujer que amaba a Jacob. Y esa tribu, les dije yo que se mantuvo junto a la tribu de Judá que estaba al sur de... Eran dos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus al norte, que Jeroboam, acuérdense que se llevó a una rebelión y no se buscó de Dios en todo el tiempo, nunca buscaron de Dios.
Y ahí hay profecías para ellos, profecías para la tribu de Judá o las tribus del sur. Pero él dice, de la tribu de Benjamín. O sea, para decirle de que Benjamín siempre estuvo con Judá. Benjamín siempre estuvo, Judá significa la alabanza. Hay otra cosa que usted no sé si le ha puesto atención. ¿Quién viene de la tribu de Benjamín? David. No, David viene de la tribu de Judá. Saúl viene de la tribu de Entonces, él está diciendo, ¿verdad? Le dice de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Me detuve en esto y les dije que al decir hebreos de hebreos era porque había mucha gente en ese tiempo. Cuando se escribió esta carta ya había mucha, la cultura helenística, la cultura griega se había apoderado prácticamente. El ejército conquistaba, el ejército romano conquistaba y la cultura griega conquistaba a los países, a las regiones. Pero muchos de esos, yo le puse este ejemplo, ¿verdad? Que al igual que aquí, se nos olvida nuestra cultura y adoptamos la cultura de aquí. Entonces para ellos eran los griegos, se puede decir, o agriegados, como se puede decir en español, no hay una palabra que se pueda definir, ¿verdad? Pero eran más dados a la cultura griega. Él dice, soy hebreo de hebreos, que sí mantuvo la costumbre, la cultura hebrea, en medio de la cultura helenística, la cultura griega. En cuanto a la ley fariseo, cuando hablamos de fariseo, tenemos que ir a la historia de los fariseos. Muchos hemos malinterpretado y nos juzgamos y decimos mal de los fariseos, pero acuérdense que durante los 400 años de silencio, esta religión prácticamente trató la manera de vivir la ley, de cumplir la ley, y ellos, cuando se mencionan en los libros que no son canónicos, en esos 400 años de silencio estuvo la lucha de los macabeos, y en todo eso se ve de que todo lo que sucedió en esos 400 años de silencio, este grupo de los fariseos, que eran, se entiende que eran como unos 6,000 tal vez, no eran muchos, pero también estaban los saduceos, estaban los esenios y estaban los celotes. Eran 4 grupos conocidos en el tiempo, eso en el tiempo que tuvo Jesús. Los fariseos eran los que estaban más apegados a la ley, creían en la resurrección de los muertos, creían en la vida eterna, y eran los que trataban la manera de vivir la ley rigurosamente. De hecho, me preguntaron esto en el libro, yo tenía todos esos datos, pero lo que se menciona aquí es de que son aproximadamente 613 mandamientos, más tienen otras normas, que en total llega como más de 800, ¿verdad? Porque tienen preceptos, tienen además de mandamientos. Pero él está diciendo aquí que si es fariseo, está diciendo, yo, si por cuestión de leyes, yo soy fariseo de fariseos. Así como los que se mencionan de fariseos, que Nicodemo era un fariseo, también Gamaliel era otro fariseo, que eran personas apegadas a la ley. De hecho, Pablo fue alumno de Gamaliel. Entonces, sí, los fariseos eran bien conocidos, pero no tenían el poder político como lo tenían los saduceos. Todos estos, acuérdense, todos estos eran grupos políticos, porque la política se mantenía de acuerdo a la religión, era una mezcla que había. Los saduceos eran los que tenían el poder político, eran los que tenían dinero, eran los que ponían y quitaban gobierno, eran los que tenían mucha relación con los Herodes. Acuérdense que Herodes no era una persona, Herodes era un título. Cuando hablamos de Herodes, está Herodes Antipas, está Herodes el Grande,
Entonces Herodes era un título y esos vienen de la tribu de los edumeos. Y casi estas personas no son directamente judíos, pero son como primos. Entonces, esa relación que tienen, por eso es que ellos tenían un poquito como más, estaban trabajando con los romanos, se identificaban más con la clase política. Entonces, estaban los herodianos, que eran los que se encargaban de la clase política y de poner y quitar, y los saduceos también tenían mucha relación con ellos. Los esenios tomaron una actitud diferente, que los esenios no querían, porque estaban pasando muchas cosas. Recuerden, estamos hablando de los 400 años de silencio. Estaban ellos diciendo, lo que está pasando en Jerusalén es una atrocidad, es algo, no se puede vivir, es sucio lo que está pasando ahí, porque se compraban los títulos. El que tenía dinero ponía al que él quería poner como sacerdote, como sumo sacerdote. Entonces los esenios lo que tomaron fue una actitud de decir, nosotros no nos queremos contaminar lo que está pasando ahí en Jerusalén. Y entonces ellos se fueron a las montañas. Y en las montañas ellos vivían una vida nómada. De hecho, unos libros que se acaban de encontrar, los libros de los rollos del Mar Muerto, de Qumran, se entiende que era de ahí. Y una de las personas más conocidas es Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que, acuérdense cómo le llamaba él a los fariseos y a los saduceos: hipócritas, sepulcros blanqueados. Esa era la actitud de los esenios, porque ellos no querían prácticamente contaminarse. En todo eso, parte de la historia, también entra todo lo que son prácticamente estos cuatro grupos, los celotes, que eran otro grupo que había sido, pero mercenarios. Esos habían sido, si no me pierdo, estos habían sido revolucionarios. De entre los celotes también había uno de los si no estoy mal, era discípulo de Jesús, que era celote, eran revolucionarios. Esta gente estaba esperando el Mesías, y ellos eran los que estaban diciendo, cuando venga el Mesías, ellos van a tener el control, van a quitarnos el yugo que nos tienen puesto los romanos. Entonces ellos lo miraban literal, porque la revolución que habían tenido antes, para ellos ellos estaban constantemente en guerra, estaban constantemente queriendo quitar el yugo de esclavitud que le habían puesto. Entonces, por eso les digo, aquí se dice fariseo de fariseos, porque eran los que estaban más apegados a la ley de Moisés. Entonces, para que usted se dé cuenta de qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando decía fariseo de fariseos, era porque él estaba apegado a la ley. Sí. Entonces, pastor, los saduceos dicen que tenían ellos más poder. ¿Era por el poder del dinero o era más el poder político, porque ellos se comunicaban más con los romanos? O bueno, con los dos. Los dos, era clase alta, clase social alta. Entonces, ¿cómo veríamos lo que dice Pablo, que él era fariseo? Entonces, más o menos, ¿qué sería un fariseo? Me acabo de decir, ellos estaban pegados a la ley, no tanto al político. Los fariseos estaban más, por eso él dice, yo soy fariseo de fariseos, porque él estaba más a la ley de Moisés. Los otros estaban más a la ley, pero la ley que les convenía. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Por eso cuando Jesús hablaba de la resurrección, ellos decían que eso no era. Ellos no creían en eso, hermano. De hecho, Pablo, cuando tiene el encuentro con Jesús, él no le hace mucho para reconocer la voz de Cristo cuando le habla, ¿no? ¿Por qué? Porque él está pegado a la ley, está pegado a la ley. Por eso él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, porque él ya sabía, la voz que le hablaba no era una voz humana como él pensaba cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, cuando le habla al Señor, él miró que era una voz angelical, no era
no era así, ¿cómo se llama? Porque él estaba muy relacionado con lo religioso prácticamente, ¿no? Porque buscaba la ley a como era, ¿no? Sí. Entonces cuando él se convierte, a él ya no le da mucho trabajo el convertirse al cristianismo y cómo trabajar en la obra del Señor, porque él, por eso, ¿verdad? Como dice él en su carta de recomendación, ¿no? Que dice que al octavo día fue circuncidado y que era fariseo de fariseos. O sea, él está dando todas las connotaciones de lo que realmente podía llegar a ser un buen elemento, ¿verdad? Que así como dice el hermano Israel, el Señor cómo lo usó, porque dijo, por eso aparté a Pablo, para que hiciera esto y esto, ¿no? Yeah. Cuando convierte al otro. Pero si tanto ellos iban con la ley de Moisés, ¿ellos no creían en la profecía del Mesías? Sí, la creía. Entonces, ¿por qué no creyeron en Jesucristo? Esa es harina de otro costal. Amén. Porque si vamos ahí, no puedo tardarme toda la noche porque sí sé la respuesta, no es que no la quiera. Sencillamente, acuérdense, la profecía que nosotros conocemos y la hemos malinterpretado, la profecía era Dios hablando a través de los profetas. Para lo que nosotros es, para lo que ellos era futuro, para nosotros ya es pasado, porque ya pasó. Profetizó Isaías del nacimiento de Jesús. ¿Hace cuánto nació Jesús y murió ya? O sea, ellos sabían la profecía. El problema es de que la profecía para ellos no estaban, y ahí entra mucho de lo que estoy diciendo ahorita, porque los que estaban a cargo en ese tiempo de ver si lo que decía la ley se estaba cumpliendo, eran los fariseos, eran los maestros de la ley. Y ahí es donde entré, una vez les mencioné, porque algún día lo vamos a tocar, el hecho de que Jesús vino a hacer todo lo que la profecía había dicho de él, se presentó con los maestros de la ley, haciendo los milagros. Le mencioné esos 4 milagros que son mesiánicos, pero no lo quisieron aceptar porque a ellos no les convenía el poder político, ni de acuerdo a lo religioso que ellos tenían. Entonces, no fue que no la supieran, fue que a ellos no les convenía, porque Él les demostró, primero, cuando Él les dice, ¿verdad? Lo que primero hizo, sanó un leproso, después resucitó un muerto, después que los mudos hablan, después que los ciegos ven, y de sanar al leproso, eso era algo que solo le probó Mesías. Entonces, todos ellos sabían que esos milagros eran mesiánicos. Aún Juan el Bautista le dice, eres tú el que había de venir. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Díganle a Juan que los leprosos son sanados, que el cojo camina, que 4 milagros que solo un Mesías lo podía hacer. Todo judío sabía que esos milagros solo los podía hacer uno que tuviera la cualidad de Mesías. Entonces, a partir de eso no fue que no la quisieron, es que no la quisieron recibir. Por eso Gamaliel le dijo, Hasta nos están celebrando. Sí. por eso Gamaliel fue que le dijo a Pablo, que tuvieran cuidado, porque si era de Dios, no se iba a fácilmente Iba a desaparecer. Gamaliel estaba refiriéndose que en la guerra de los macabeos había habido una persona que se había sublevado y que se había muerto y que prácticamente como había desaparecido. Gamaliel está refiriéndose a eso. Y no me estoy yendo, créame, esto si usted está preguntando es porque no lo sabe, pero es bueno, por eso que anote, porque es imposible que vayamos allá y traigamos todo esto. Pero mi énfasis al decir fariseo de fariseos era porque él sabía la ley. El fariseo era el que estaba pegado a la ley, y eran los que durante el tiempo, aún en los años de silencio, los fariseos se mantuvieron en sus casas. Acuérdense que no había templo, se mantuvieron en sus casas, ellos mantenían la ley. Después le dice también, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, es lo que le estoy diciendo. Él creía que
estaba en lo correcto. Y creyendo que estaba en lo correcto, él estaba persiguiendo a los cristianos y haciéndole daño. Por eso cuando en camino a Damasco se le aparece Jesús, y cuando escucha, ¿verdad? Porque ya no podía ver, dice que la luz lo dejó ciego, pero que le dice: Señor, ¿quién eres? Oiga que Jesús no le dice: estás persiguiendo a mi iglesia. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ahí se da cuenta usted de que él tenía un celo por seguir a los cristianos, pero siguiendo a la iglesia, estaba siguiendo a Jesús, estaba en contra de Jesús. El celo que tenían los fariseos o los maestros de la ley era un celo por lo que decía hasta la fecha. Usted lo puede ir y corroborar con un ortodoxo. Lo que dice la ley, eso es lo que ellos están haciendo todavía. Pero siendo perseguidor de la iglesia, prácticamente el apóstol Pablo estaba diciendo, en su ignorancia, él lo dice después, en mi ignorancia, Jesús me perdonó y me ha hecho a mí ministro, porque no se lo tomó, porque se lo tomó en su ignorancia. Por cumplir la ley, él estaba persiguiendo a Jesús. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Acuérdese que la ley, al decir irreprensible, era que esa gente era de la que podían haber judíos, pero conocían la ley, pero para el fariseo era imposible de que no lo hicieran. Y cuando hacían las cosas, el apóstol Pablo y Jesús los condenan porque prácticamente estaban haciendo unas cosas de acuerdo a la ley, pero sin tomar la misericordia. Lo vemos en la parábola. Entonces, tengamos ese cuidado, porque el apóstol Pablo, por el celo, también estaba haciendo daño. También él está diciendo: pero todas estas cosas que yo tenía han venido prácticamente a ser como pérdida. A la hora de tomarlo como pérdida, yo quiero que pensemos en esto. Para poder avanzar en la vida tenemos que olvidar el pasado. Amén. Y tenemos que aprender del pasado. Y para poder seguir, tenemos que también no apegarnos al presente, sino que vivir el presente porque estamos de paso. Nuestra vida como cristianos, nuestra vida como ciudadanos del reino de Dios no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Olvidemos el pasado, no nos apeguemos al presente y vivamos ya, como decía el apóstol Pablo. Él estaba alegre, él decía que para él prácticamente todo lo que había tenido lo toma como pérdida, porque prácticamente era más excelente lo que había descubierto al conocer de Dios. Eso nos tiene que llenar a nosotros de decir qué tanto estamos llenos de pasado, qué tanto estamos saturados de tanto presente, que no podemos vernos en un futuro porque estamos cargados de presente. Y yo le puedo decir, sin ser tan sabio, ¿por qué es que la mayoría de la gente la ve usted amargada, frustrada? Porque prácticamente todavía estamos en el presente y ya están viviendo el futuro. Entonces tenemos que descargar un poquito el presente, porque de esa manera quitándose las cargas del presente para que podamos visualizar el futuro que tenemos con Dios. Dice, las ha estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Al tenerlas como pérdida quiere decir que ya eso realmente, como perdí mi tiempo, como que algo que a él le daba estatus, se llenaba el cuello, ¿verdad? Yo soy esto, yo soy lo otro. Él dice, ya es como pérdida, porque es más excelente lo que él ha conocido a través de Cristo, por el amor de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Está hablando del presente.
todo el vituperio, todo lo que le había pasado a él lo toma como no le pone mucha atención porque él sabe perfectamente que lo que viene para el cristiano es mucho mejor. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A esto yo me quiero detener un poquito. Acuérdense que estamos hablando de conocer a Cristo. Si de verdad conocemos a Cristo, vamos a saber si vale la pena luchar, si vale la pena seguir adelante, si vale la pena sacrificarnos. Si no conocemos de Cristo, se nos va a hacer fácil cambiarlo por cualquier cosa. Si a usted le dan una moneda que está catalogada como una pieza carísima de colección, si usted sabe, si usted conoce, usted la va a estimar. Pero si usted no sabe, se la puede regalar a cualquiera. En ese sentido es como el apóstol Pablo pone el conocer a Cristo. O sea, tenemos que aprender a conocer a Cristo. Tenemos que traer a Cristo realmente del pleno conocimiento. Y el apóstol Pablo, en una de las experiencias que tuvo, ¿se acuerdan? Dice que si fuese en el cuerpo, no lo sé. Si es en el espíritu, no lo sé. Pero dice cosas que oído no oyó, ni ojo vio, son las que están preparadas para nosotros. O sea, la experiencia esa que tuvo el apóstol Pablo, que él, de poder ver toda la belleza, realmente para él mismo lo dice, y lo estoy parafraseando, pero decir, mejor me quedo aquí, porque aquí está más bonito, pero me voy para allá para predicar, porque no hubiéramos conocido muchas cosas que estamos estudiando. Entonces, fue de beneficio para nosotros, pero para él hubiera sido. Por esto el que dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ya que tiempo se quería irse, esencialmente que todavía no había terminado su propósito. Pero vuelvo a decir, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Agarraría usted sus títulos que tiene colgados en su casa, que le costaron 3, 4 años de estudio, los tirara a la basura, y decir usted, no, esto es basura. Me voy a ir de misionero allá a algún lugar y todo este conocimiento que tengo lo tengo por basura. Eso es literalmente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Para poder decir lo que él conocía, es como que si alguien hubiera ido a la universidad y le hubiera dicho, no renuncio a todo eso, yo no quiero nada de eso. Y que pastor, es cierto, porque ese estudio, como es un estudio bueno, pero ese estudio, ¿cómo va a cambiar la vida de una persona? Un alma. Es Cristo el que le va a ayudar a uno a poder hacer cambiar esa alma, o al menos que conozcan al Señor. El estudio no. Lo que esto dice, eso es nada. No, por eso es que le digo de que es interesante, el estudio es importante, porque se puede hacer un trabajo con mayor excelencia. Pero en sí, ¿por qué lo está haciendo? Si es por amor a Cristo, por amor a la obra, o cuál es el concepto que yo tengo. Si conozco a Cristo, prácticamente está bien el estudio, pero no va a ser eso lo más principal, lo más importante, sino que conocer a Cristo es mucho más importante. Porque esa es experiencia personal. Acuérdese, usted puede, mientras usted no pruebe las cosas, usted va a depender de lo que los demás le digan que qué bueno está. Hasta que usted lo prueba, usted puede decir, sí, tiene razón el hermano. Por eso es que el evangelio no lo puede vivir uno por otra persona. Aún los jóvenes tienen que tener sus propias experiencias personales con el Señor. Tristemente, pastor, hay tanto predicador que la gente según lo ha levantado, lo ha hecho popular, y a veces prefieren oír más lo que ellos tienen que decir que quizás otro predicador del Señor está unido del Señor. Eso no podemos hacer nada. Bueno, muchas veces hemos pensado también lo que está diciendo la hermana, es de que había personas que preferían ir a escuchar palabra profética a otros lados, vamos a decir, de una iglesia tal va y no, tú no debes escuchar a fulano porque tiene profecía y todo esto. Pero usted lo ha dicho, la mejor profecía está en la Biblia. Si uno no escudriña la escritura,
O sea, ¿qué me tiene que decir el otro? O sea, tal vez sí, el Señor lo puede usar y en un momento me puede decir, mira, el Señor dice esto y esto, ¿verdad? Y es personal, ¿no? Pero cuando yo quiero que el Señor me hable directamente, yo voy a la Escritura, me meto en mi cuarto a estudiar la palabra y le pregunto al Señor qué es lo que quiere decirme, ¿no? Pero muchas veces tomamos eso, como decía la hermana, alzamos a un predicador y lo ponemos muy en alto y a este predicador se le fue el conocimiento de decir, oh, no es para glorificar a Cristo, me estoy glorificando yo, ¿no? Entonces ahí es donde entra el error y entra la mayoría en el error. Ahora, voy a detener un poquito aquí y le voy a hacer una pregunta, porque necesito que aprendamos este principio, este concepto. Y quiero su opinión, porque vamos a aprender. Cuando hablamos de profecía, ¿qué entiende usted por profecía? Dígame lo que usted piensa, porque de eso vamos a partir. Para mí, mi profecía es algo que se cumple de parte de Dios. Para mí las profecías son las que están en la Biblia. Unas ya se cumplieron, otras van a cumplirse, pero están aquí. No hay nada nuevo. Lo que hay. Pues si meterse en el concepto de la Biblia, yo hablaría profecía es palabra dicha que se va a realizar, un hecho que se va a realizar. Independientemente de que lo diga la Biblia o lo diga un particular, un hecho que se va a realizar. Mire, qué bonito. Todos pensamos. A ver, ¿quién lo piensa? Hermano, usted no tiene el cerebro prestado. Pues, Es algo que va a suceder. algo que va a suceder. Bueno, está hablando acerca de lo que en sí, literalmente. Profecía. Lo que es. Profecía. No, ¿Qué profecía. entiende usted por profecía? Bueno, si vamos a literalmente lo que dice el diccionario, es algo que va a pasar. Entonces el profetista que va a pasar. Pero si es la Biblia, yo creo en la profecía. Alguien más. Sí. Yo pienso que es una palabra dada específicamente para un tiempo, específicamente puede ser para un pueblo, para una persona. Alguien más. Sí, que se va a cumplir. Ajá. Si la dio Dios, se va a Ahorita cumplir. vamos a aprender esto. Si fue Dios quien habló, se va a cumplir. Si no se cumple, no fue Dios. Ah. La profecía es una palabra dada por Dios que se va a cumplir en un determinado momento. Ya ve, ya vamos a todos, es que todos pensamos. Hermana Rosa María, ¿qué digo? El futuro por venir. ¿Futuro por venir? A lo mejor profecía, y profecía viene de profeta, profeta significa persona que da futuro. Bueno, este es el principio, el concepto de profecía. Si usted va al diccionario, profecía es proferir una palabra. Proferir una palabra. Mucho de lo que ustedes dijeron tiene bastante sí. La Biblia es la profecía y lo dice, ¿verdad? Tenemos la profecía más exacta, que son las escrituras. Ahora, el problema es aquí de que muchas veces la profecía la hemos sacado del contexto y la hemos traído de que taca, 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 así dice el Señor. Eso es para hacer un show. Yo puedo abrir, muchas veces abriendo la palabra, yo le puedo dar una palabra en medio de lo que estamos viviendo, de la sociedad, lo que está pasando. Cuando usted abre la Biblia y dice, el Señor dice esto, usted está profetizando, usted está dando la palabra. El problema es que muchas veces no queremos confrontar a las personas y por eso hay mucho cristiano predicando para agradar a la gente, pero no lo que la gente necesita escuchar de la palabra de Dios. Entonces van y buscan un lugar donde, es que como, miren, es que la gente se hace de esto un relajo. Están viviendo una vida pésima de la patada, pero allá le dicen, mi siervo, así dice el Señor, que esto y lo otro. Y tal vez ni siquiera la mitad de lo que nunca sirve, ni siquiera en la iglesia, si no estuviera en otra iglesia, en su iglesia estuviera sirviendo. Siervo,
así dice el Señor. No, hermano, no confundamos. Por eso dice que es buena la palabra, los ministerios, el ministerio de profecía. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque es necesario que la gente se levante a hablar la palabra de Dios. No está en una cuestión de que algo, porque ahorita que estamos viendo el Apocalipsis, hay gente que le tiene pavor al Apocalipsis. Ay, es que tantas figuras y tantos los dragones y... No. Estamos malinterpretando. No estamos viendo realmente. Las profecías que nosotros vimos en el Antiguo Testamento se dieron para ese tiempo, se dieron para esa gente, se dieron en ese específico tiempo y tuvieron su efecto. Hay profecía que se dijo para el tiempo, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Hay profecía que todavía está para Apocalipsis, pero prácticamente usted, si habla la palabra de Dios, usted está profetizando. El problema es que cuando yo estoy en el altar, la gente ni siquiera es seria en tomar que la palabra que estoy hablando de Dios. Y muchas veces se enojan, uy, el pastor qué bravo, qué grosero lo que está diciendo. Pues discúlpese, vaya a pedirle disculpas al Señor. Pero la palabra es la palabra. Jonathan quiere hablar. Sí, Jonathan. Sí, Jonathan, te escucho. Sí, muchas veces pasó hace varios años ahí en mi iglesia comentaba que había una hermana que, no sé qué, y se cumplieron. Y luego pasó lo mismo, que ella también quería la misma, no me quita lo que yo digo, que ella es profeta. Y ese es el error de muchos que cometemos, es que porque ella dijo a la otra, y la persona ya le llaman profeta a ella, ya le llaman profeta. Y ese es un error, llamarle profeta a algo cuando muchos hermanos, yo me da la iglesia de un don, es un don de dar la palabra a alguien, pero no quiere decir que esa palabra, que esa persona ya es profeta. Pero yo les vengo a decir, ¿sabe por qué? Porque no lo tenemos que ver. En Corintios, cuando estudiamos Corintios, dijo el apóstol Pablo, me gustaría que aspiremos a los mejores dones. Me gustaría que todos profetizáramos. Lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sería bueno que usted agarrara su Biblia y un día pasara a predicar lo que la Biblia dice, para que no lo escuche solo del pastor. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que hablamos la palabra de Dios, nosotros estamos profetizando para la gente que no conoce. Ahora, que haya ministerio de profeta, que haya personas que Dios las use más que a otras, sí. Pero eso no quiere decir que estemos, como decir, que lo hagamos tanto. Ahora ya el nombre. Y por eso decía, no me acuerdo quién fue que el hermano Rafael creo que mencionó eso, donde dice de que se van a otras iglesias buscando al profeta, buscando aquí. ¿Y qué pasó? ¿No hay profeta en la iglesia entonces? No hay predicación en la iglesia. ¿Qué es lo que estamos escuchando entonces? Lo que no hay es una relación con el Señor, porque cuando la persona tiene una relación personal con el Señor, no anda buscando que otras personas le digan lo que dice el Señor. Pues si yo creo que una persona está en la iglesia y si no hay palabra, ¿qué está haciendo en esa iglesia? Porque si todo lo que le dijeron, ningún mensaje que predica uno es para esa persona, o una de dos, que se equivocó de la iglesia o ya está muerto. Sí, obviamente lo que está diciendo cuando uno se para en el altar, prácticamente es profecía lo que uno está diciendo, porque literalmente estamos hablando de la palabra de Dios. Y para Dios los tiempos no existen, ¿no? Porque recordemos que el pasado para Dios es historia. Y el futuro, quiero decir, para Dios es historia. Sí hay don de profecía, y yo no quiero entrar en que no hay don de profecía, porque a mí me ha gustado el Señor de esa forma también. Y aparte de eso, yo estuve un tiempo, me salí de la iglesia, y cuando volví a ir a la iglesia, había alguien que estaba profetizando al frente, pero yo me fui para el otro lado, porque él decía, no quiero que vengan para acá conmigo. Yo lo dije. Hasta ahí llegó la persona
haberlo visto. Hasta ahí llegó y me dice, así dice el Señor para ti. O sea, y me lo dijo hasta con mi nombre de la persona que nunca yo había dado mi nombre en esa iglesia. El Señor dice que te vuelvas a tu primer amor. Es todo lo que el Señor quiere de ti, que te vuelvas a tu primer amor. Eso es todo lo que me dijo. Se regresó y siguió administrando en otro lado. Digo yo, si no hubiera sido para mí, o sea, si no hubiera, ni siquiera me hubiera seguido, pero llegó hasta donde yo estaba, y yo estaba apartado de todo. Es que el Señor así es. El Señor habla cuando Él quiere y a la persona que Él quiere y específicamente lo que Él quiere decir. Y realmente puede usar, me puede usar a mí, puede usar al pastor, puede usar a algún hermano. El Espíritu Santo así es, Ahora, y así trabaja. Y lo mejor de todo es que está en concordancia con lo que usted me está diciendo, con lo que yo estoy sintiendo. Porque cuando usted una vez me dijo una palabra, yo lo estaba sintiendo y yo había pedido al Señor en esa semana lo mismo. ¿Se acuerda que le había dicho? Digo, pastor, usted vino a confirmar lo que el Señor yo le estaba pidiendo hace una semana. Y lo que me dijo específicamente, ¿no? Porque usted no me dijo, oh, mire que es de lo... No, me dijo pero eso estamos hablando don de profecía. Claro. Entonces, pero profetizar podemos profetizar todos. Usted agarre la Biblia y comience a hablar. Y usted va a estar profetizándole a esa persona, porque acuérdese que la palabra es vida. Amén. Usted le comienza a hablar a una persona que no conoce al Señor, usted le está profiriendo vida a esa persona. Si lo queremos ver de esa manera. Aunque nos salimos un poco de esto, pero la verdad es importante que veamos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo siempre cuando daba una palabra, él estaba diciendo que la palabra del Señor es vida. Es vida, es vida. Cada vez que le damos una porción a alguien, hay vida en la persona. Sí, hermana. Yo quería decirle que yo conocí a una persona que la llamaban profeta, mujer, no voy a decir el nombre porque quizás algunas la conocieron en Huntington Park, y que según cuando venía, todas las de diferentes iglesias pasó, iban, hasta a mí me invitaron, y yo dije no quiero ir a esas cosas. Y después, esta según profeta, la poseyó el demonio, yo no sé, hermano, pastor, fue un solo desastre. Y mucha gente se equivocó, no sabe qué hacer, pero digo yo, ¿para qué van? Si tienen a su pastor en su iglesia, y a veces hasta familiares míos, claro. Y yo les decía, no tienen que ir, ¿para qué tienen que le digan cosas si el pastor se lo puede decir? Pero todo, por eso les digo, de que precisamente eso es a lo que voy. De que muchas veces nosotros tenemos la palabra aquí, queremos conocer a Cristo, le damos la palabra. Queremos conocer del Señor, le damos la palabra. Miren que lo que dice el apóstol Pablo, dice, el 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Usted quería replicar. Solo lo que decía el hermano, pues, como ahí no es de que sea un profeta la persona que está ahí, solo es ella la que se está generando eso para tener Un show. Sí, eso es todo, porque pues en realidad no es nada con nada, es simplemente una persona ahí nada más. Desafortunadamente los seguidores solo se están... Ahora, yo insisto, y no me malinterpreten, es el don de profecía, sí es un don, porque lo estudiamos, que es un don, ¿ok? Y es que el Señor le revela en el momento, pero cosas que solo la persona sabe, que eso puede pasar. Pero eso no quiere decir que solo la profecía está limitada solo a determinadas personas. La profecía, usted cuando abre la palabra y comienza a predicar, yo cuando estoy predicando, yo estoy profetizando.
porque es profesar la palabra de Dios. De eso se trata. Ahora, hay mucha palabra que se va a cumplir ahora, mañana, dentro de 2 años, 4 años. Pero eso no quiere decir, si Dios lo dijo, va a pasar. Si la palabra dice, el alma que pecare esa morirá, así va a ser, ¿verdad? Y no tenemos que buscarle mucho. Entonces, a eso le digo de que sí, aspiremos los mejores dones, pero como dijo el apóstol Pablo, me gustaría que todos profetizaran. O sea que es algo que está accesible para todos. Si usted quiere profetizar, abre su Biblia, vaya a predicar, predíquele a una persona y usted se va a estar profetizando. Es decir, dice la palabra del Señor que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Pero la palabra, pastor. Es la palabra. No lo que No, sea de mí. precisamente usted está diciendo la palabra. Eso es profetizar. Usted está diciendo la palabra. Y la persona le puede decir, sí, pero es que lo que dice la palabra, dice que creer en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Es lo que dice la palabra. ¿Cuándo eso va a pasar? Ese es los problemas suyos, pero la palabra lo dice. Entonces, espero no verlos sacados de donde íbamos, pero sí vale la pena hacer la aclaración. Porque cuando hablamos de profecía, muchas veces la gente, y mucha gente está bloqueada, ya dicen, hablan de profecía y dicen, eso no lo quiero oír, porque eso ya no es para nosotros. Y no, estamos quitándole toda la riqueza a la palabra que tiene para nosotros en este tiempo. Otra cosa también que dice el apóstol Pablo, ya en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. Otra vez menciona el apóstol Pablo de conocerle, ¿verdad? Está recalcando que hay importancia conocer a Cristo. Y también el poder de la resurrección. El poder de la resurrección lo tenemos que creer nosotros. Existe, por ejemplo, aquí se me quitó mucho de las notas que tenía y no sé, miren en qué momento se vino a quitar. Pero una cosa importante es que se menciona en 1 Tesalonicenses y también en Apocalipsis. El apóstol Pablo estaba con tanto ahínco queriendo ser de los primeros que resucitaran. ¿Por qué? Porque él decía, yo quiero ser de los primeros. Porque hay una resurrección. Después, usted sabe que va a haber la resurrección, la iglesia a recibir al Señor, bodas del Cordero, y la iglesia viene a gobernar y a reinar. Pero de ahí pasa mucho tiempo, va a haber una resurrección después de los 1000 años del gobierno de Cristo, que ya van a resucitar muchos, pero para condenación eterna. Entonces el apóstol Pablo decía, yo quiero ser de los primeros. Y esa es tiene que ser nuestra mentalidad de yo quiero que el día que venga el Señor yo irme con Él. Muchos están preocupados, ¿soy salvo o no soy salvo? Yo quiero irme con Él. Es otra cosa. Entonces, después llega, le dice, para hacer y para la participación de sus padecimientos. Hay quienes quieren ir al cielo, pero no quieren padecer. Cuando les llega el momento de pagar el precio, es que aquí está muy difícil, mejor voy a otro lado y se lo pongan más fácil. Así no es la cosa. Ser partícipe de los padecimientos de Cristo y también, como dice él, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando habla de su muerte, quiere decir que Jesús en todo momento, aún en Lucas se menciona, dice que hoy, pasado y mañana todavía tengo que hacerlo. Jesús lo dice porque interesa, era importante que él llegara hasta la cruz. Le pongo un caso, es decir, si Jesús hubiera hecho todo, pero al momento que le iban a crucificar, hubiera dicho, ¿saben qué? Aquí nos retiramos. ¿De qué hubiera servido todo lo que hizo? De nada. O sea, la culminación de la obra de Cristo estuvo en la cruz, porque dijo consumado es, pero también la victoria de Él es la resurrección. Nosotros tenemos que anhelar la resurrección de Cristo y tenemos que ver la resurrección también. En el verso 11
Ya dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, haciendo el énfasis de que él, si en alguna manera, oiga, llegase a la resurrección de entre los muertos, como diciendo, yo quiero ser de los primeros en la resurrección, porque esa resurrección es la que va a ir a la boda del Cordero. Esa es la resurrección donde vamos a ir al tribunal de Cristo y se nos van a dar los galardones por lo que hemos hecho con la obra. Por eso es que mucha gente está sirviendo de mala gana, porque no ha entendido lo que Dios tiene para galardón para nosotros. Y eso lo dice Apocalipsis, ¿verdad? La recompensa que hay para los que seamos fieles. También dice, no que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya. O sea, el apóstol Pablo está siendo enfático aquí en el verso 12. Él es Señor, no que ya lo haya alcanzado. Ahora, ¿qué entiende usted por no que ya lo haya alcanzado? Porque aquí te podemos interpretarlo de diferente manera. Que no ha llegado a la perfección que va a ser como Jesucristo. Ya. Eso es que todavía, como estamos bajo esta carne, todavía no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando dicen no, ni es que yo pretenda de verlo alcanzado ya, ¿verdad? Imagínense cómo era Pablo, qué hacía Pablo, y nosotros no hemos ni siquiera sido ni siquiera un cuarto de lo que Pablo ha sido. Entonces, es decir, no hemos alcanzado eso porque realmente hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor es cuando vamos a estar en la verdadera plenitud de Cristo. Eso es lo que yo pienso. Que todavía le faltaba. Ok, acuérdese, podemos decir que la salvación, la perfección, muchas veces lo malinterpretamos. El hecho de decir, es que yo no soy perfecto. Sí, tiene razón. Pero hay niveles de perfección. La perfección es una de que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, en esa salvación nosotros ya entramos en un nivel de perfección. Acuérdense. Pero está otro nivel de perfección, lo que mencionaba el hermano Rafael. Y por último es cuando lleguemos y estemos en la presencia del Señor, ya cuando estemos realmente, allí sí ya no va a haber, la perfección ya va a estar cuando estemos con Él. Entonces, sí hay niveles de perfección, porque Él quiere, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, para que todo hombre sea perfecto, para toda buena obra. Entonces, si usted lo pusieron en alguna cosa, haga las cosas bien. Si lo pusieron a hacer algún ministerio, hágalo bien. Eso quiere decir, lo va a hacer perfecto. No quiere decir que usted sea perfecto, es que usted lo está haciendo con perfección para el Señor. Porque de que seamos perfectos, Jesús mismo lo dijo. No hay ninguno. Me decía mi abuelo, me decía, cuando hagas una cosa, aunque sea barrer, hazlo mejor que puedas. Pues siempre lo mencionaba, siempre me lo recalcaba, decir, hazlo mejor. En mi trabajo trato de hacerlo mejor, porque eso le ayuda a uno también para uno mismo. Y lo que estaba diciendo usted de que muchas veces sentimos como por obligación, como decir, es que a mí me toca ir, y pues tengo que ir porque a mí me toca. O sea, si no le tocara, entonces hay ciertas cosas que uno no puede hacer porque uno está aceptando lo que el Señor le ha puesto a uno en su corazón, como lo decía usted, el ministerio. Si lo va a hacer, hágalo bien. Si lo va a hacer, es para el Señor. ¿Qué le dice a uno el Señor en su palabra? Si vas a trabajar, hazlo como para el Señor. Aunque uno está haciendo el trabajo,
Pero como uno dice que como lo haga para Él, porque de la recompensa esperamos de arriba. Pero por eso el apóstol Pablo menciona aquí, dice no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Imagínense con todo lo que él dice que en relación a la ley es irreprensible, ¿verdad? Pero él está diciendo aquí que no sea perfecto, sino que prosigo, o sea que esto es de proseguir hasta llegar a la plenitud del conocimiento completo, a llegar a la plenitud y la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces él está diciendo de alguna manera aquí, para que aquellos que se consideren, como decía usted, yo soy perfecto, a mí que no me digan nada. El pastor me va a querer corregir a mí. No, si me conociera la perfección caminando. No, el apóstol Pablo nos está diciendo de que tenemos, esto es parte de humildad, imagínense. Pero es lo que dice, ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, él no estaba dando por hecho de que hasta el último momento tenemos que estar en el Señor. El 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, volvemos, ¿verdad? Olvidar el pasado y extendiéndome lo que está delante, me olvido del pasado y me extiendo al futuro. Prácticamente el presente lo estoy viviendo, pero yo estoy viendo el futuro ya. Usted ya no está aquí, usted está en el cielo ya, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, la otra parte que dice, prosigo a la meta. El apóstol Pablo muestra esas figuras de un atleta, ¿verdad? De nada sirve que usted esté entre los corredores y comience una carrera, pero si no llega a la meta, no necesariamente que llegue el primero, pero que sí llegue a la meta. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Proseguir a la meta. Hermanos, ya comenzamos, lleguemos, terminemos, sigamos adelante. No es fácil, pero sigamos adelante. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cuando estaba leyendo esto, acerca de lo que dice, ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Curiosamente, en Canal 40 estaban hablando acerca de Jesse Owens, que fue el afroamericano que batió el récord entonces por los 100 metros, 10.3 segundos. Más rápido en Alemania, y hasta Hitler se enojó, y me quiso saludar. Pero bien, estaba viendo yo cómo estaba corriendo él. Y también después de que batió el récord Usain Bolt de Jamaica, 9.5, ahorita es el más rápido. Pero viendo yo la carrera, porque quise ver yo la carrera cuando ellos estaban corriendo, los 100 metros. Él solo estaba mirando enfrente y él, sus brazos extendidos, y cuando ya llegan casi a la meta, la cabeza va impulsada para adentro, los brazos igual, o sea que es una cosa como decir, extendiéndose hasta la meta para ellos alcanzar hasta el último segundo para llegar y ganar. Por una milésima puede perder. Sí. Ok, pero vea lo que el apóstol Pablo dice aquí. Anteriormente dice, no que yo sea perfecto, pero mire el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, ¿qué? ¿Somos perfectos o no somos perfectos? ¿O el apóstol Pablo está equivocando? Acuérdese la explicación que le acabo de dar. La perfección tiene 3 diferentes niveles. Uno, que es cuando nosotros aceptamos la salvación, nos hace perfectos. Pero hay un proceso, y el proceso de la perfección, que Dios nos está perfeccionando, pero ya estamos perfectos para irnos al cielo. Porque si no está perfecto para irse al cielo, entonces ¿qué estamos haciendo? Y también dice la palabra, ¿no? De que cuando ¿cómo se llama? De que no de la perfección, sino que dice ser santos porque yo soy santo, o sea, nos quiere decir santos y dice, pero somos santos por medio de Cristo Jesús. Amén. Así es.
Entonces dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará el Señor. Es lo que está diciendo, de que tenemos que mantenernos, tenemos que seguir adelante, tenemos que saber de que ya sintamos como que estamos en el cielo, para que cuando venga el problema, venga la dificultad, vengan los problemas, ya no estemos sintiendo esto, sino que estemos sintiendo, ya estamos en el cielo. Esto es temporal. El apóstol Pablo, ¿usted cree que cuando estaba escribiendo esto, él estaba de vacaciones en las Islas Bahamas? No, pero él estaba hablando de gozo, porque él no estaba viviendo esto, él estaba ya, como diciendo, escribiéndose, porque él ya sabía perfectamente cuál era su futuro. Creo que nada más vemos el versículo 16 y terminamos aquí. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es feo que como cristianos uno diga una cosa y otro diga otra. En un ejército no pueden haber muchas voces. Si el Señor nos dice adelante, tenemos que ir adelante. Si el Señor nos dice no nos quedemos, no nos quedemos. Tenemos que sentir la misma cosa. Porque acuérdese a lo que aprendimos, que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, unidos. Hermano, si usted mira que alguien se está quedando, denle una llamada y dígale, hermano, no te he visto. Sintamos una misma cosa. Usted no sabe lo que esa persona puede estar pasando y necesita esa llamada suya. Y yo he venido diciendo esto. La mayoría de la gente dice, ay, a mí no me llama. A mí nadie me llama. Tampoco llama a nadie. Entonces, amores, con amor se paga. Y queremos estar en comunión y comunicación, tenemos que nosotros estar esperando que sean conmigo, sino yo también. Qué bonito se siente cuando le llaman a uno, ¿verdad? Para saludar, bonito, se siente bonito. Así es que creo que terminamos con esto. El versículo 16, ya los demás versículos no son tan complicados, pero sí podemos aprender mucho de lo que Dios, ¿verdad? A partir de esto, de Filipenses, nos damos cuenta por qué el apóstol Pablo habla de gozo.